Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos sintonizan allá desde su casa. Dios les bendiga, Dios les guarde, los extrañamos. Aunque no podemos acercarnos aquí en la casa del Señor, estamos a distancia, pero sencillamente el verlos, el saber que están bien, en ver su aspecto, nos motiva, nos fortalece, nos hace sentir la presencia de Dios en ustedes y en nosotros, que nos ha sostenido ya por casi 6 meses o por 6 meses en que fue anunciada esta situación difícil, y nos gozamos del amor infinito y el poder tan grandioso que tiene nuestro Dios a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros. Amén. Nos dirigen. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias, iglesia. Dios es fuerte. Y quiero decirle que si una vez experimentó el poder de Dios y hizo cosas grandes de tal manera que le convenció a usted de que era real, sé que lo hará otra vez. Amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Este mensaje le he titulado ¿qué dice la palabra que está cercana a tu corazón? ¿Qué dice la palabra que está cercana a tu corazón? Y no les pasé esta cita ahí a la cabina, pero les voy a dar otra cita que viene en Juan capítulo 5, versículo 36 al versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 36 al versículo 39. Mire, iglesia, en 1982, por estas fechas, en el mes de octubre, yo conocí al Señor, pero no de una manera religiosa. Si me pregunta cuándo hice mi oración de fe, fue en febrero
en enero de 1979. Pero hasta 1982, mes de octubre, fue cuando yo tuve un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí me habló Dios. Ahí pude escuchar su palabra. Ahí el Espíritu Santo transformó mi corazón y me hizo entender que muchos conceptos equivocados de religiosidad y de tradición estaban equivocados. ¿Cómo lo hizo Dios? Me hizo oír su palabra. Si usted me pregunta si yo he oído a Dios, y voy a usar las palabras que usa Sergio en la predicación que ha estado dando estos días, oír es todo el sonido que llega a nuestros oídos, a estas orejas, a nuestros oídos. Puede usted estar oyendo el ruido que pasa de los carros en la avenida, el del extractor del aire, el de los aires lavados que están entrando, el de un abanico, el de los niños. Eso es oír. Pero escuchar es cuando algo llama tu atención y empieza tu mente ya a crear imágenes, a traer cosas relacionadas con lo que estás escuchando. Nosotros no almacenamos palabras, almacenamos imágenes, sonidos, colores, sabores, texturas en nuestro pensamiento. Entonces, cuando alguien le está hablando de verde, usted empieza a ver en su mente, trae tal vez el verde de la bandera, o tal vez trae el verde de una casa ahí en Cadereyta, o trae el verde de los jardines, etcétera, etcétera. Así es la palabra de Dios. Cuando tú aprendes a escucharla, entonces vas a empezar a oír a Dios. Les voy a llevar a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36 al 39. Y voy a hablarle de una experiencia que yo tuve y que tal vez no es exclusiva de mí, también es algo que usted ha experimentado. Yo quisiera presumirles que he oído la voz de Dios audiblemente, jamás la he oído. Que he escuchado a Dios cuando me habla, jamás lo he oído, porque no tengo ese privilegio que tiene mucha gente, pero he aprendido a escucharlo. La palabra de Dios en el capítulo 10 de Romanos dice, versículo 17, que la fe viene por el oír. Y he entendido lo que ese mensaje quiere decirle a la iglesia. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo oigo la palabra de Dios, yo aprendo a oír a Dios. Si yo oigo la palabra de Dios, yo oigo a Dios. Y le voy a decir en voz de nuestro Señor Jesucristo cómo es. En Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36 al 39 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está hablando Jesús. Acuérdense que en Jesús estaban los 5 ministerios, dones de ministerio.
¿Cuáles son los 5 dones de ministerio? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Ok? Él podía profetizar. ¿Y por qué podía profetizar? Porque no solamente escuchaba la palabra de Dios escrita o redactada por sus profetas, sino que él mismo escuchaba a su Padre audiblemente. Dice: yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago. Acuérdense que Juan no hizo ningún milagro. Él predicaba, y predicaba de tal manera que impactaba a la gente se contristaba, lloraba, se arrepentía y acudía al Jordán a bautizarse. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese ministerio? Juan era evangelista. ¿Ok? Pero en Jesús se manifestaba el poder de Dios. Dice, por eso las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Yo no necesito convencerlos a ustedes con un montón de palabras. Si ustedes tienen oídos para oír, se darán cuenta que Dios está conmigo, Dios Padre está conmigo, por lo que ustedes están viendo. ¿Ok? ¿Qué dijo Nicodemo? Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué había hecho Nicodemo? Había aprendido a escuchar a Dios a través de ¿qué? Del testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Las mismas obras que yo doy dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué es lo que dijo Nicodemo? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y fíjese lo que dice, léalo conmigo. Nunca habéis oído su voz, nunca habéis oído su voz. Oído quiere decir que nunca ha entrado por estas orejitas su voz, porque la voz de Dios tiene que entrar, puede entrar por la vista, irse a la mente, llegar al corazón y convencerse. ¿Qué pasó con Nicodemo? Vio las obras de Jesús y él declaró lo que Jesús está diciendo aquí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Qué quiere decir? La iglesia no anda por... Nosotros no andamos ni por vista como Tomás, ni por sentidos. Si no toco yo las heridas de Jesús, si no toco sus palmas para ver si es el mismo que fue crucificado, yo no voy a creer. Usted no va a creer. Usted es más bienaventurado porque sin haber visto, creyó. Eso se llama fe. ¿Cómo logras tu salvación? Por medio de la fe. ¿Y cómo la logras? Por medio de escuchar a Dios. Tal vez no lo vas a oír, o tal vez sí lo has oído. ¿Sí? Dice la Escritura en el Salmo 19: por toda su creación ha salido su voz. No hay lenguaje, no hay palabras, pero por todo el mundo se ha escuchado su voz. ¿Sí me explico? Un monte a otro monte, un día a otro día declara sabiduría. Los cielos cuentan y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
¿Ok? Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Dice, porque nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque si hubieran tenido su palabra morando, pues ya tendrían mucha fe. Sabrían que Jesús es el enviado de Dios, porque Nicodemo lo entendió fácil. Porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién va a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo a tu persona? Las Escrituras. Amén. No se trata de que digas yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No. Ponte a ver alrededor. Ponte a ver tu vida. Ayer testificaba con una persona que yo no he oído la palabra de Dios, no he visto a Dios, pero he visto cómo Dios ha actuado en mi vida. Ese día que estaba yo, el día de octubre, arrecholado en la tercera fila de los parados, en un lugar que era la cuarta parte de este espacio, amontonado con más de 100 personas, imagínense. Los jóvenes en los pasillos, al frente, en la alfombra, y el pastor tenía un espacio como de este tamaño. Y sin embargo ahí oí la voz de Dios, ahí escuché. ¿Por qué? Porque cuando estaba escuchando el mensaje, Dios me llevó, el Espíritu Santo me llevó a mi pasado. Entonces no sé por qué recordé momentos en que yo decía que creía en Dios, momentos en que yo decía a la gente que me trataba de hablar, y recordé a todas las personas que me hablaron del Evangelio. Duró la predicación media hora o un poquito más, y en ese tiempo el Espíritu Santo estaba llevando mi mente a que me acordara de todos los momentos en que yo había recibido la palabra de Dios y había cerrado mis oídos, pero de alguna manera esa palabra de Dios había entrado. Vi a mi suegra, cómo me hablaba, vi a jóvenes que llevaban la Biblia cuando me hablaban, cuando yo era niño. Ese es el poder de Dios. No voy a decirles que de ahí oí la voz que decía, Miguel, ven, pasa al frente. No, mis hermanos, el pastor hizo una invitación si alguien no había recibido a Cristo, y apenas dijo, si alguien no había recibido a Cristo, yo ya estaba brincando entre los jóvenes que estaban en el pasillo, hecho un mar de lágrimas, para llegar y ponerme de rodillas y decirle a Cristo, perdóname todas mis dudas, perdóname por haber ignorado tu llamado, etcétera, etcétera. Dios me había hablado en unos jóvenes ahí por ¿cómo se llama? Avenida Juárez, cuando ellos estaban cantando. Dios me había hablado con otros jóvenes que se acercaron a mí mientras esperaba yo el camión. Dios me había hablado con mi suegra, me había hablado con mi esposa, me había hablado, pero yo estaba cerrado y no sabía que me estaba hablando. ¿Alguien se acuerda el título de esta predicación? ¿Qué dice la palabra que está cercana a tu corazón? ¿Qué dice la palabra?
Oímos, pero no escuchamos. ¿Ok? Nosotros necesitamos escuchar, necesitamos oír la voz de Dios. Póngase de pie, vamos a hacer una oración antes de seguir. De la manera en que usted esté acostumbrado a orar, hágalo en este día. Yo voy a orar a mi manera, usted ore a la suya, pero cada quien tengamos ese punto de acuerdo con nuestro Padre eterno a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador entre Él y nosotros, y que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa que Dios quiere hacer el día de hoy, como dijo la pastora. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, te alabo. Bendigo y exalto tu precioso nombre, Jehová, Dios eterno, Dios que está desde los cielos con su vista puesta en este lugar y con sus oídos atentos a cada oración y a cada palabra que esté de acuerdo a tu evangelio. Ese Dios que eres tú, Padre, es al que adoramos, al que sin ver, Señor, seguimos, al que sin escucharlo audiblemente sabemos que habla a nuestro corazón y transforma nuestra forma, nuestra vida, el camino y el derrotero que nosotros debemos seguir, porque has sembrado en nosotros a tu Santo Espíritu. Has puesto un nombre delante de nosotros para que Él sea el estandarte que nosotros llevemos, para que nos sintamos orgullosos de ser parte de tu familia, de la ciudadanía celestial. Gracias te damos, Padre, por habernos congregado en este día, en este lugar, para hacer manifiesto el poder de tu palabra. Esa palabra que está cercana a nuestro corazón. Hoy queremos oír tu voz de la manera en que tú le has hablado a millares de generaciones, de esas generaciones que han salido por todo el mundo a difundir el evangelio de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos y en tu Santo Espíritu, Señor, confiamos. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero leerles algunas porciones de la Escritura para que me vaya entendiendo un poquito más en la predicación. Y vamos a empezar hablando del amor, de la gracia de nuestro Señor para con nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, y luego leemos del 8 al 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros, les dio vida a ustedes y a mí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, dice la pastora, ya somos de los otros, estamos en otro nivel. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted no es harina de cualquier costal. Gloria por los tres que se sintieron diferentes. Usted no es harina de otro costal, del mismo costal. Usted ahora es harina nueva. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús lo llevó a otro nivel. Amén. Versículos 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues la fe es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No porque usted lleve un becerrito, un borreguito al templo, lo sacrifiquen, lo quemen. No, usted no tiene que hacer obras religiosas ya. No tiene que pagar indulgencias. No tiene que ir a confesarse delante del Padrecito Juan. No necesita usted hacer ese tipo de obras. Por gracia usted es salvo. Si usted tiene la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó por sus pecados, y usted cree que Dios es galardonador de aquel que le busca, usted es salvo. Sí. Porque la fe no es algo que usted haya inventado, es un regalo de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos ahora hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y el testimonio de su vida transformada es lo que habla de que Dios existe. Jesús dice: ustedes no han escuchado a Dios, ni han visto su aspecto. Yo sí lo he escuchado, yo sé cómo es, pero ustedes no necesitan escuchar a Dios para saber si tal o cual persona es un hijo de Dios. Sus obras ponen de manifiesto la presencia del Espíritu Santo en esa persona. Amén. Amén. Ok. Jesús dijo: ¿qué es lo que manifestaba el testimonio de Jesús? Sus obras. Por eso Jesús dice: bueno, si no me creen a mis palabras, créanme por mis obras. ¿Por cuál de mis obras ustedes me quieren juzgar? Si no estuviera Dios conmigo, las obras que yo hago no las hubiera hecho. Amén. Usted antes era hijo de ira. ¿Qué quiere decir? ¿Que era muy enojón? No. Quiere decir lo que dice Juan 3:39 o 3:32, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no solamente no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Antes Dios estaba enojado contigo, pero ahora no está enojado contigo. Hoy tú eres una iglesia favorecida porque el favor de Dios está en ti, porque tú tienes el nombre y tomas nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tú estás sentado al lado de nuestro Señor Jesucristo, junto al Padre. Ok. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que nosotros mostremos al mundo el amor de Dios. ¿Cómo lo mostramos? En unidad. ¿Cómo lo mostramos? En favor. ¿Cómo lo mostramos? En temor a Dios. Amén. Abra su escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Y este es algo que Dios quiere que usted experimente. Nosotros no predicamos a un Dios verdugo, no un Dios que está esperando el momento en que usted falle para descargar toda su ira. No, estamos predicando a un Dios de amor, un Dios que siempre está con sus brazos abiertos. Dice
Juan 3, 16 al 21, porque de tal manera, o sea, inigualable manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo de su misma naturaleza, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, por eso tiene usted que leerlo en todo el contexto. Dios no envió a su Hijo para condenarlo a ustedes, como lo hace, a veces escucho yo en el radio, digo, ay canijo, ya, este predicador me mandó como 10 veces al infierno, y me regresó y me volvió a mandar, y me volvió a regresar y me volvió a mandar, y ya hasta llego y necesito un baño porque huelo tanto a azufre. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. ¿A qué lo envió? Sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que en Él cree, pero el que no cree, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Regreso a Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no es porque tú desees hacerlo, es porque cuando está el Espíritu Santo en ti, viene un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que ya no vivas en la esclavitud del pecado, para que rompas esas cadenas que antes te ataban, para que no vivas en temor. Yo doy gracias a Dios porque me puso dentro del cuerpo de Cristo, de una iglesia valiente y esforzada, que conoce la palabra de Dios, que no se amedrenta por la voz de los hombres, que sabe escuchar, no solamente oír. En un principio, hace 6 meses, sacando de contexto un versículo, mucha gente dejó de dar el alimento esencial para la fe de la iglesia. No, es que ahora mucha gente escucha la palabra de Dios. Mentira, mentira. Hoy estamos el 30% de la iglesia aquí. El otro 60%, el otro 70% no está conectado. ¿Por qué? Porque lo mismo le nutre el Dios de este siglo y el mundo que el poquito alimento que ellos pueden recibir, porque no lo saben discernir de Dios. No había un contaminado. Nos reuníamos Sergio, Chuchis, Miguel y yo, y Miguel, a ver, búscale, Sergio, búscale en el internet los escritos que dé el gobierno de la federación, el gobierno del estado, el municipal,
qué restricciones tenemos para congregarnos o para no congregarnos. Los primeros 2 meses no teníamos restricciones. Pero todos corrieron a esconderse. Luego nos restringieron a cierta cantidad, no más de 50 personas o algo así venían en los reglamentos, y decidimos separarlos, y como había un poquito más, hicimos 2 reuniones. Pero muchos cerraron, porque ni siquiera se dieron el tiempo para leer las recomendaciones de la Federación y de los estados. Hoy estamos en mayor riesgo, mis hermanos, en mucho mayor riesgo, 50 o 60 veces más riesgo que hace 6 meses. Y sin embargo, hoy está abierto todo. ¿Por qué? Porque la voz que escuchan mucha gente en la iglesia no es la voz de Dios, es la voz de los hombres del mundo. Es que ya el gobernador, que es un santo, ya dijo que podemos ir el 30%. No, yo le he dicho a la gente, a los sugieres, no se relajen, no se relajen, sigan con la misma o más intenso trabajo de sanitización, de decirle a la gente no se junte, de traer el cubrebocas, etcétera, etcétera, porque así como el sol sale sobre todos y la lluvia cae sobre todos los mortales, también el virus cae sobre todos. Amén. Romanos 3, 22 al 26. Estamos hablando del amor de Dios y la manifestación de Dios en nuestra vida. Dice Romanos 3, 22 al 26: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y a qué voy? ¿A quién tiene usted que aprender a oír? ¿A Jesucristo? ¿Qué dice la palabra que está cerca de su corazón? Eso es lo que usted tiene que aprender. La primer palabra que nos vino en estos días, yo agradezco. Anteriormente mi esposa oraba por su cuenta, yo oraba por la mía. A veces ella me despertaba porque estaba orando aquí en mi oído, ahí cuando estaba dormido, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Ahora lo hacemos más disciplinadamente, porque esto nos ha ayudado a orar como equipo, porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, ahí está Él, ¿sí? Y esta pandemia ha sido de beneficio para nosotros. Hemos hecho más mancuerna como pareja en el ministerio, orando, intercediendo por usted y por la iglesia y por nuestras familias y por gente que conocemos, que necesitamos estar orando por ellos. Pero lo hacemos ya en acuerdo, ¿ok? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, ¿para quiénes? ¿En quién tiene que creer? En Jesucristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos, o sea, no hay pecador grande, ni pecador chico, ni pecador mediano, ni pecador de domingo, ni pecador de lunes. Todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. No le va a costar nada, por su gracia, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el amor que Él tiene, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Él paga por ti.
Él va a cumplir por ti, Él va a entregarse por ti, Él va a ser condenado por ti, Él va a ser juzgado por ti, Él va a ser crucificado por ti. Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si tú crees que tus sacrificios no valen para nada, entonces ya estás del otro lado. No son tus obras religiosas, no es porque tú vayas todos los domingos a la red, es porque vayas los domingos y los miércoles. No se cree. Es gratis, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús es el justo y Él justifica al que cree en Jesús para su justicia. Romanos 6, 18, 20 al 23. Y libertados del pecado, ahora le sirves ¿a qué? A la justicia. ¿Por qué? Porque ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres, como dice Pablo, esclavo en cadenas de Cristo. ¿Ok? Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, si tú ya eres libre del pecado, ¿qué fruto va a tener el que vivas atado al pecado? Dijo que nada, ¿verdad? Ahora Dios te ha abierto los ojos, porque el fin de ellas es muerte, el fin de las obras de pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora estás apartado para Dios. Y como fin, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios te sacó de pecado para que no sigas viviendo en esa esclavitud. Ahora eres libre. ¿Ok? Vamos al meollo de esta predicación. Romanos 10, versículo 8 al 16 y 18. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es tu prioridad, que Jesús es el que te manda, que Jesús es el que gobierna tu vida, y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él es la primicia de todos los que habremos de resucitar, que Jesús no murió y quedó enterrado en una tumba, sino que Él dejó vacía esa tumba por el poder del Espíritu Santo, y que si descendió hasta las profundidades de la tierra, Él mismo también ha subido a lo más alto, al trono de Dios. Amén. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué dice eso? Porque es donde tú tienes tus sentimientos. El corazón es el depósito de tus sentimientos. Con el corazón amas, con el corazón odias, con el corazón vives atemorizado, con el corazón te esclavizas. Amén. ¿Y qué es el alma? ¿No son también los sentimientos? No, el alma son decisiones.
es lo que te convence, es el que te da el carácter. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su Santo Espíritu. El alma es la que toma las decisiones. Tu alma es la que se condena. Tu alma es la que se va a la vida eterna. ¿Ok? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que corona de bien todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Ok? Corazón, mis hermanos, ¿por qué la gente a veces se muere de un infarto cuando le llega una mala noticia? ¿Por qué? ¿Sabe? Porque el corazón es el depósito de los sentimientos. Y cuando le llega una mala noticia, algo terrible, ¿qué hace el corazón? Empieza pum, 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 a acelerarse. Hasta el punto a veces que la persona pierde la vida por esa emoción. Por eso la gente dice, ay, es que mi abuelito está muy viejito y no sabemos cómo darle las noticias porque no sabemos cómo reaccione su. Okay. Y el alma es la parte tuya que toma las decisiones. La mente es la que guarda todos los recuerdos, el que guarda todo el conocimiento, el que hace que el corazón y el alma llegue. Cuando el corazón y el alma traen los pensamientos aquí a la mente o los sentimientos, hace que el cuerpo reaccione. Amén. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Pues la escritura dice, estoy brincando, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, para todos los que porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10, 18. Pero digo, ¿no han oído? Es una pregunta. ¿No han oído? ¿Sí ven los signos de interrogación? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Mis hermanos, cuando Dios me tocó aquella noche de octubre, ¿sabe lo que trajo el Espíritu Santo a mi memoria? Todas las veces que me hablaron de Cristo y yo lo rechacé, con ese orgullo religioso que me caracterizaba. No, hombre, a mí no me digas si me sé todos los nombres del Hare Krishna. No me digas si yo conozco a la mayoría de los santos. ¿Qué son eso? ¿Eh? Todos, amén. Yo reprendo, dice, y castigo, Apocalipsis 3, 19 y 22. Por eso la pregunta es, ¿no han oído? Todos hemos tenido algún contacto con el evangelio, con las buenas nuevas, con alguien que nos habló de Cristo.
Y ese es el mensaje para la iglesia. Apocalipsis 3, 19 al 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque jamás los santos hombres de Dios hablaron por voluntad propia, sino que hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice la palabra que está cercana a tu corazón? Todos hemos oído un mensaje. Todos. ¿Sabe a quién más está dirigido el mensaje de la iglesia de la Odisea? A usted y a mí. A usted y a mí. ¿Qué te dijo el Señor el día de hoy? A mí me ha dicho lo siguiente: acuérdate de aquellos que sin importar que tú les escucharas o no les escucharas, dejaron sembrada una semilla en tu corazón, porque al tiempo yo enviaré a mi Espíritu Santo a esa persona y se acordará de que tú le llevaste las buenas nuevas. Porque por todo el mundo ha salido la voz de ellos. Por todo el mundo ha salido la voz de ellos. Dios, mis hermanos, te está recordando que hay un tiempo en que nosotros tenemos que estar compartiendo a Cristo. Es un tiempo en que demos testimonio de Cristo con nuestra vida, pero también con un mensaje de salvación. Hoy hemos dado testimonio a Dios, es al que tenemos que darle testimonio. Usted le dio testimonio a Dios de que es esforzado, de que es valiente, que usted cree. Le decía, la primera palabra que vino cuando empezamos a clamar en casa es lo que viene en Mateo capítulo 28. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré ni los desampararé. Hoy es tiempo de oír la voz de Dios. No se preocupe, no se vaya usted a su casa ahí tratando de no cerrar los ojos para ver si en un momento dado aparece una luz y le resplandece y entonces empieza a escuchar una voz como esa que nosotros le decimos a nuestros nietos y le decíamos a nuestros hijos cuando venía la tormenta, para que ellos no tuvieran temor. Mi esposa siempre les decía: hoy es Dios hablando. Así es la voz de Dios. Y entonces ya ellos ya no tenían el temor que tienen otros niños. ¿Por qué decían? Como me dice a veces Priscila, la voz de, oye abuelo, es la voz de Dios. Porque así es la voz de Dios. Así quedó registrado en la palabra de Dios. Dice que a su voz tiemblan los montes. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Muy bien, ya sé que todos están tristes, ¿no? Bueno, póngase de pie y vamos a entonar un canto de alabanza. No sé qué canto tienes, Miguel, pero que sea un canto así que levante la iglesia porque ya se aplastó. Grande y fuerte.
Amén. Usted tiene un Dios grande, tiene un Dios fuerte, declárelo. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte. grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Nuestro Dios es grande. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Oh, te damos toda la gloria, Señor. Aleluya. Toda la gloria, toda la alabanza sea a nuestro Dios. Gloria al Rey. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Puede saludar a su hermano tomando sus precauciones y su distancia. Y asimismo tome sus precauciones y distancia al salir. Nos vemos aquí en la red Monterrey. Bendiciones.